Vamos a hacer una verificación del comportamiento del valor calculado de la cantidad de combustible cuando se acelera bruscamente. Lógicamente tiene que subir, y vamos a compararlo con la corriente en el actuador, en la retroválvula de control de caudal de baja. Es decir, ahora está el ralentí, el motor está más o menos caliente y vemos, bueno, la cantidad el caudal calculado hace pequeñas excursiones, pone un poquito por encima de 8 y llega a pasar a superar un poquito por encima de 9. Es decir, está entre 8 y 9 aproximadamente continuamente. Es decir, el caudal es muy poquito, claro, porque realmente lo único que hace es vencer las resistencias pasivas al giro que tiene el motor. No tenemos conectado nada en especial, ni aire acondicionado, ni luces, ni nada. Luego la correa auxiliar no da mucho tiro. Y aquí estamos viendo la corriente que el calculador de motor está haciendo pasar a través de la electroválvula de control de caudal. Ahora vamos a someter a una aceleración brusca. Lo dejamos que caiga de vueltas, esperamos un poquito. Si queremos, volvemos a hacer otra aceleración. Lo dejamos caer, esperamos un poquito, que reinicie. Y ahora voy a detener y vamos a analizar en la pantalla lo que estamos viendo aquí. Esta curva nos indica cómo evolucionó el caudal de inyección que calcula el calculador que es necesario inyectar para acelerar el vehículo. Y vemos que llegamos a alcanzar un máximo de 60 milímetros cúbicos por embolada. Es una cantidad muy grande, una cantidad muy considerable. Y vemos que efectivamente, durante ese acelerón, que la demanda de caudal de inyección es grande, también hay una cantidad de corriente importante en el actuador. Es decir, ¿qué significa esto? Si aumenta la corriente en la electroválvula de control de caudal, cuando aumenta la cantidad inyectada, el caudal demandado, significa que en reposo la electroválvula está cerrada. Luego, como en reposo está cerrada, no daría caudal. Cuanto más caudal requiera el motor, mayor será la corriente que ha de circular a través de la solenoide. Aquí en esta zona se levanta el pedal del acelerador y vemos que el caudal inyectado baja muchísimo, es decir, la demanda de caudal inyectado es muy pequeña. Y vemos que cae bruscamente la corriente, incluso en esta zona de aquí, vemos que el caudal es prácticamente cero porque está haciendo corte en retención. La intensidad de corriente nos cae por debajo del valor que teníamos al ralentí. Es decir, en este punto, aquí, nuevamente vuelve otra vez a engancharse el motor, volvemos a inyectar combustible, vuelve a haber una demanda de caudal de combustible y coincide con un incremento, aquí podéis ver, pequeñito, pero un pequeño incremento de corriente. Nuevamente dejamos pasar el tiempo, se estabiliza a los valores normales que teníamos durante el ralentí. Y con la siguiente aceleración brusca que damos ocurre exactamente lo mismo, el análisis que haríamos sería lo mismo. Volvemos a llegar a un caudal muy importante, que es este que tenéis aquí, y la aceleración fue muy brusca, pues llegamos a 1800 miliamperios. Es una cantidad de corriente muy importante. Y luego, fijaros, en este vehículo pues podríamos tener perfectamente como valores de corriente con caudales muy altos, muy importantes, alrededor de 1,8 amperios. Normalmente, en general, los valores de las corrientes en estas electroválvulas suelen oscilar entre los 600 miliamperios hasta 1,8 miliamperios, un poco claro, evidentemente son valores aproximados, depende del sistema y del modelo, pero bueno, son bastante indicativos. Vamos, pasar de 2 amperios no es normal en ningún caso. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a ver, bueno, vuelvo otra vez a poner esto a grabar, pero ahora voy a pasar al modo numérico, porque lo único que quiero es hacer una valoración de cómo al meterle carga, por ejemplo, al poner luces, al poner el aire acondicionado, pues ahora dentro del aire acondicionado hemos puesto luces, cómo aumenta
la cantidad inyectada. Veis que pasamos a valores del orden de 12 milímetros cúbicos en volada, casi a 13 milímetros cúbicos en volada, cuando estábamos entre 8 y 9. Es decir, ese incremento, también vemos que hay un incremento en la intensidad de corriente, desconecta, baja la intensidad de corriente, baja la cantidad inyectada también, lo podemos ver aquí. Voy a detener la grabación. Sencillamente lo que ocurre es que el valor de caudal inyectado es un valor que nos puede ayudarnos a indicar cualquier posible anomalía que pudiera ocurrir. Por ejemplo, si tuviéramos unos inyectores defectuosos, cuanto más cantidad de combustible requiera el motor para mantener un régimen de rotación determinado, significa que o no se quema el combustible o no se inyecta el combustible. Hay una resistencia muy grande a la rotación del motor. Es decir, caudales de combustible muy elevados comparados con los que tendría un motor funcionando de forma normal. Por ejemplo, un problema de válvulas, el trabajo por ciclo que realizaría el motor, o un problema de segmentos, sería muy bajo. Luego necesitaría más cantidad de combustible para, desperdiciando una cantidad importante de combustible, conseguir mantener el régimen de rotación que estipula el calculador que tiene que tener al ralentí. Si evidentemente tenemos un defecto en un inyector, un defecto de tipo eléctrico, un defecto mecánico, y no inyecta combustible dentro del cilindro, o lo inyecta muy a destiempo, pues tendríamos el mismo efecto. Tendríamos que aumentar la cantidad inyectada, el calculador calcularía un valor más elevado de cantidad inyectada para conseguir mantener el régimen de rotación pues a los valores que calcula el motor en situación de ralentí. Acordaos que en situación de ralentí el procedimiento es que en función de la temperatura del motor hace un cálculo de un régimen de rotación estimado, determina una cantidad de combustible que necesita para ese régimen de rotación. Si no lo consigue, sigue aumentando la cantidad inyectada hasta que iguale la velocidad de rotación real con la velocidad que él calcula que debe de tener. Luego, cuanto peor esté siendo la combustión o menos eficiente los inyectores o menos eficiente el motor, para mantener el mismo régimen a igual temperatura van a necesitar caudales inyectados mayores al ralentí. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos